líder de las fuerzas militares rebeldes en Trípoli, Abdel Hakim Beljah, antiguo hombre fuerte de un grupo terrorista aliado a Al-Qaeda, intentó calmar este viernes la preocupación internacional que suscitó su nombramiento, al afirmar que la nueva Libia estará alejada de todo extremismo y que no se convertirá en un nido de terroristas. Las declaraciones de Hakim Beljah intentan frenar las alarmas en torno a la inclusión de varios partidarios del extremismo yihadista en el nuevo gobierno de transición. El comandante tiene un pasado como emir del grupo islámico libio de lucha, incluido en la lista de organizaciones terroristas tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Beljah dijo haber sido detenido en 2004 y torturado por la CIA en una cárcel de Tailandia antes de ser enviado a Gaddafi, bajo cuyo régimen cumplió 7 años de prisión, pero que a pesar de esto no guarda ningún rencor contra Occidente y que la venganza ya no lo motiva personalmente. El líder militar de la nueva Libia fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que nunca había comulgado con los principios de Al-Qaeda y de la yihad global que ésta promulgaba, aunque prefirió no hacer comentarios de los conocidos vínculos entre Al-Qaeda y el grupo islámico que él comandó en el pasado. Tenemos en este segmento inicial al doctor Luis Fleischman, quien regresa, profesor adjunto de Sociología y Ciencias Políticas en Florida Atlantic University. Gracias por acompañarnos. Más adelante también iremos vía Skype desde la ciudad de Nueva York con Carlos Rizowi. Doctor Fleischman, este es uno de los grandes, de las grandes interrogantes, de las grandes preguntas en todo esto, porque la pregunta se estaba haciendo sin tener un nombre concreto, un nombre específico, una cara y un nombre que determinara en manos de quién estarían esas Fuerzas Armadas, esas futuras Fuerzas Armadas de un país libio democrático. Pero vemos que en Trípoli aparece Abdel Hakim Beljah, a quien acabamos de ver, que fue un antiguo miembro de Al-Qaeda, un extremista que estuvo preso 7 años entre Libia y Tailandia. Bueno, a mí me parece que es un tema que es complejo, no es para dar una respuesta unidimensional. Recordemos que los rebeldes, al principio de la rebelión, no tenían entrenamiento militar. O sea que se necesitaba gente que tuviese cierto entrenamiento militar para eso, y obviamente islamistas que estuvieron en Afganistán, como es el caso de este hombre que acabas de mencionar, obviamente tenían el entrenamiento correcto como para lidiar con los rebeldes. Segundo, hay algo que es importante tomar en cuenta, que la única forma de oposición en los países árabes y de rebeldía contra estos regímenes autoritarios seculares como el de Gaddafi, la única forma de entrar en la oposición era justamente siendo miembro de estos grupos extremistas. O sea, el Islam radical era la única forma de oposición porque no existían otras vías de oposición en aquel momento. Entonces yo diría que lo mejor sería investigar el caso, cuestionar la sinceridad de la persona, interrogarlo o de alguna forma que esté bajo la lupa. Ya tomó una actitud defensiva, o sea que yo no sería tan contundente en juzgarlo, sino que está bien que se lo investigue. O sea, tienes una agenda secundaria donde quieres promover una agenda terrorista, o simplemente es una persona que las circunstancias te llevaron y ahora crees en la democracia y un futuro mejor para Libia. Pero hay un riesgo, estoy de acuerdo contigo. Parece que la experiencia de Irak ha llevado a las nuevas autoridades de Libia a no destruir totalmente el ejército, a no perseguir a altos funcionarios que formaron parte del gabinete de Gaddafi por muchos años, sino a decirles, mira, si ustedes se arrepienten y se viran, pueden continuar con nosotros. ¿Hay realmente esa diferencia o cree que es la única forma de mantener unido a Libia dentro de esa sociedad tribal y no caer en el caos y una guerra civil interminable, una especie de somalización de Libia? Ambas. Yo pienso que al integrar a gente que estuvo, lo dije incluso la semana pasada cuando estuve, al integrar gente que fue del aparato de Gaddafi, es más importante. Una, porque evita el tema del revanchismo, o sea, genera más consenso. Segundo, porque gente que estuvo dentro del gobierno de Gaddafi, eso incluye también incluso al jefe, conocen más o menos cómo funcionaba el Estado. Lo que pasó en Irak fue que hubo una debacificación total, por lo cual burocracias enteras fueron despedidas, quedaron en la calle.
La destrucción del Estado, por más autoritario que sea, no es una cosa buena. Tiene que haber por lo menos un mínimo orden del cual uno parte, aunque ese orden no sea perfecto. Entonces a mí me parece que está bien lo de incluir dentro de la Asamblea Constituyente gente de Gaddafi. Vámonos a vía Skype desde Nueva York con Carlos Rizoui, quien es profesor de la Universidad de Nueva York y analista político en temas del Medio Oriente, de violencia política y terrorismo. Profesor Rizoui, muchísimas gracias por acompañarnos. Hace unos momentos comenzamos el programa con las declaraciones de Abdul Hakim Belhad, quien es uno de los jefes militares, uno quizá el más importante hasta este momento en la nueva conformación del liderazgo libio militar, pero que estuvo 7 años preso en Tailandia y en Libia precisamente por acusado de terrorista, de yihadista, de ser miembro de Al-Qaeda. Y es una de las grandes preguntas, ya se la hicimos al profesor Luis Fleischman, que está aquí con nosotros, y le repetimos la pregunta a usted. ¿Es uno de los grandes temores de que caiga en manos de ex yihadistas, de personas que no están, pudiéramos decir, muy claras desde el punto de vista de una política de unidad nacional y de estabilidad política en la región? Bueno, yo pienso de que no porque el hecho de que él haya recantado y dice que no tiene ningún problema con el oeste, sino que los islamistas han perdido el monopolio de luchar por la democracia en Libia, pero también, como es así, en Tunisia o en Egipto. Mientras ellos eran los únicos que luchaban contra el régimen, entonces mucha gente se adhería a ellos a pesar de no concordar con la filosofía religiosa de ellos. Pero ahora de que hay muchos otros grupos de profesores, de estudiantes, gente de izquierda, gente de derecha, gente liberal, gente socialista, han perdido el monopolio y van a ser parte integrante del nuevo gobierno, pero no van a ser los más poderosos, a pesar de que son los que están más organizados hasta hoy en día y más unidos porque no tenían oposición. Pero ahora van a tener 8 meses para poder organizar los partidos políticos y tratar de restaurar el sistema o de crear las instituciones necesarias para la creación de un sistema democrático. Pero no pienso que en estos momentos tengan el poderío de poder tomar los islamistas, de poder tomar el poder en Libia.